Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Les saludo al dar inicio a este su Instituto Bíblico del Aire. Jesús nos enseñó verdades maravillosas en diferentes lugares y circunstancias durante su vida y ministerio. En el estudio de hoy veremos a Jesús proclamando su mensaje nada más y nada menos que en una de las fiestas más importantes para los judíos. ¿Qué dijo y qué enseñó en esa fiesta? Escuchemos a continuación el estudio de hoy que nos llega en la voz de Alberto Ovalle. Bienvenido y bienvenida a esta presentación del Instituto Bíblico del Aire. En nuestro estudio anterior estuvimos discutiendo los versículos finales del capítulo 7 del libro de Juan, los versos 45 y 46. Los guardas del templo fueron enviados a arrestar a Jesús, pero al regresar sin él y ser interpelados por los guardas dijeron: «Ningún hombre ha hablado como este». Uno de los grandes predicadores del siglo XIX fue el inglés Charles Spurgeon. Otro gran predicador norteamericano llamado D.L. Moody viajó a Inglaterra tan solo a escuchar al señor Spurgeon. Cuando lo escuchó, quedó tan impactado que le pidió a los dueños del teatro donde se realizaba la reunión que le vendieran el asiento en el que se había sentado a escuchar a este poderoso predicador. Tomó un destornillador, sacó el asiento y se lo trajo en el barco en que viajaba a los Estados Unidos como un recuerdo de haber escuchado tan grande predicador. Imagínese lo que hubiera sido para él si hubiera escuchado en persona al mismo Señor Jesucristo. Estos soldados no arrestaron a Cristo porque quedaron fascinados cuando lo escucharon hablar. Creo que es fascinante especular cómo hubiera sido escuchar a Jesús predicar, especialmente como nos dice el verso 28 del capítulo 7 que él lo hacía. Otro mensaje donde él predicó audiblemente se encuentra en los versos 37 a 39. Creo que a muchos de nosotros nos hubiera gustado escuchar este sermón personalmente, y esto probablemente no es más que un resumen, quizás un bosquejo de este mensaje. Probablemente Cristo dijo mucho más que lo que tenemos aquí registrado. Pero de todas maneras, esta fue la verdad de este sermón. En el último y gran día de la fiesta, dice el verso 37, Jesús se puso en pie y a la sola voz diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto es todo lo que tenemos de este sermón, a lo cual Juan añade este comentario. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La fiesta de los tabernáculos conmemoraba el tiempo en que Israel estuvo vagando en el desierto. Todo este festival y los demás días santos que fueron instituidos por Moisés tuvieron el propósito de hacer que el pueblo de Israel recordara cosas. El escritor Samuel Johnson dijo: «No se aprecia muchas veces que los hombres necesitan más que se les recuerden cosas en lugar de necesitar que se les instruya». Eso es verdad, especialmente en relación con el pueblo de Dios. Por eso la Escritura nos invita tanto a recordar. Dios quiso que ellos recordaran especialmente el tiempo que pasaron en el desierto y cómo de una manera sobrenatural Él satisfizo sus necesidades en el desierto. Su gran necesidad era la sed. Y Dios le dio la autoridad a Moisés para hacer el milagro de darles agua en el desierto. Dios quería que ellos no olvidaran eso. Así que durante la fiesta de los tabernáculos, ellos construían pequeñas tiendas, las cuales estaban abiertas en la parte superior, de manera que podían ver las estrellas. Ellos vivían en estas tiendas por alrededor de una semana. Eso les recordaba el tiempo cuando eran nómadas y vivían en el desierto. Pero el clímax de esta celebración santa era cuando iban hasta el estanque de Siloé, tomaban un cántaro con agua y regresaban con él al templo.
y de alguna manera ellos derramaban esa agua alrededor del altar. De esa manera le agradecían a Dios la manera sobrenatural en la que había saciado su sed. Pero con el paso del tiempo esto se había convertido en una liturgia vacía. Esta gente tenía el rito sin la realidad que representaba. La sed de ellos no había sido saciada en realidad. Recuerde que en el capítulo 4, Jesús se presentó a sí mismo como el agua viva y él describió las dos más grandes experiencias de la vida, el nuevo nacimiento y llegar a ser un instrumento de Dios para que otros nazcan de nuevo. Él le dijo a esta mujer que un sorbo del agua viva saciaría su sed para siempre. Y entonces esa agua se convertiría en una fuente que saciaría la sed de otras personas. Por eso decimos que eso describe las dos más grandes experiencias de la vida. Bien, aquí tenemos el mismo asunto y es más enfático. Eso es, vengan a mí si están sedientos y yo les daré no un rito. Yo saciaré su sed por el resto de su vida, y en los que crean, en su interior correrán ríos de agua viva que le darán satisfacción a las necesidades de otros, traerá a otros al nuevo nacimiento. Juan nos comenta que él se refería al Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en él, porque en ese momento Jesús no había sido glorificado. Cuando Jesús oró aquella oración, Padre, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera, el Padre le contestó la oración. El grano de trigo cayó en la tierra y dio mucho fruto. Después de su resurrección, el Padre contestó esa oración y Cristo fue glorificado. Y después que fue glorificado, el Espíritu vino sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Él les dio la gran comisión y les pidió que esperaran hasta que descendiera el poder sobre ellos. Cuando el Espíritu se derramó en ellos y todas las señales indicaban que el Espíritu les había sido dado, ¿recuerda usted de lo que Pedro dijo en ese sermón pentecostal? Él dijo que Jesús, a quien ellos habían crucificado, quien resucitó de los muertos, está sentado a la diestra del Padre, y Él ha causado todas estas cosas que ustedes ven y oyen. Algunos dicen que el libro de los Hechos no debería llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Quizás otro título que se podría sugerir es los Hechos del Cristo resucitado por medio del Espíritu Santo y sus apóstoles. Jesús comentó en el aposento alto que él enviaría al Consolador. Él fue el que le dio el Espíritu Santo a la iglesia y es quien todavía le da el Espíritu Santo a su iglesia. Y eso nos fue anunciado previamente por Jesús en este gran sermón. Jesús fue un gran maestro y cuando enseñaba era también el más grande de los predicadores. Se dice que cuando usted predica debe ir de lo conocido a lo desconocido. Cristo comenzó con lo conocido, la fiesta de los tabernáculos, la cual estaba enfocada en la sed que había sido saciada sobrenaturalmente. Pero como hemos dicho, ellos estaban sedientos. Así que él les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Y él se refería al Espíritu que habría de venir. El registro bíblico continúa diciendo que al oír estas palabras, algunos de ellos dijeron que con toda seguridad Jesús era un profeta. Moisés había dicho que un profeta especial vendría un día refiriéndose al Mesías. Y Malaquías dijo que el profeta vendría repentinamente a su templo. Elías vendría primero y luego el profeta. Recuerde que ellos le preguntaron a Juan el Bautista si era Elías, pero él dijo que no. Entonces le preguntaron si era el profeta, pero él dijo que no nuevamente. Cuando oyeron esta disertación de Jesús, algunos dijeron que él era el profeta, mientras otros dijeron que era el Cristo. Y nuevamente se nos presenta este argumento básico. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo?
¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Al final de este capítulo nos encontramos nuevamente con Nicodemo. Dice que el Sanedrín se reunió y Nicodemo, quien había ido a Jesús de noche, preguntó: ¿condena nuestra ley a alguno sin haberlo oído antes? Recuerde que cuando Jesús se presentó ante Nicodemo le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Él no se identifica plenamente con Jesús, pero cuestiona a los líderes del pueblo en torno a la manera de juzgar a Jesús. Y ellos le respondieron a Nicodemo preguntándole si él también era Galileo. Y le dijeron: escudriña, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Como podemos ver, este diálogo hostil continúa, pero ¿no le parece que esto hace emerger un cuadro combinado de Jesús? ¿Quién es Jesús aquí? Bien, Él es el más grande predicador que haya predicado. Él es quien predica con tal poder que estos soldados endurecidos no lo arrestan y regresan tímidamente como niñitos y dicen: nunca nadie había hablado de esa manera. Él es quien predica en esta fiesta sobre la sed que es saciada y sobre ser un agente a través del cual otras personas pueden ser satisfechas. ¿Qué es la fe? La fe es venir a Él y tomar esa bebida. La fe es descubrir que al probar del agua viva, su sed es saciada y ríos de agua viva, no sencillamente unas burbujitas, sino ríos de agua viva correrán en su interior. Y en las corrientes de esa agua viva, otros podrán nacer de nuevo. ¿Y qué es la vida? La vida es tener nuestra sed saciada. La vida es tener la motivación día por día de ser el agente humano a través del cual otros puedan nacer de nuevo. Así se presenta Jesús. Eso es la fe, y esa es la vida en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Evangelio según San Juan. También nos gustaría saber cómo estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.